Buenos días, hermanos. Le damos gracias a Dios por un día más que nos da. Hoy lunes, en este primer día, o realmente segundo, porque el primer día es el domingo, es segundo día de Semana Santa, en el que meditaremos en la palabra de Dios. Le invito a leer la palabra de Dios. Bueno, hoy estamos leyendo Marcos 11 del 15 al 19. Lo leeremos aquí en nuestra pantalla. Dice: llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con esas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Esta porción de las Escrituras nos habla de, según la versión de Marcos, de este primer día de la semana. Jesús llega al templo y ahí tiene un desencuentro con los judíos. Le pido que meditemos un poco en la palabra de Dios mientras escuchamos este canto. Escuchemos.
Dejaremos a un lado, mientras meditamos en la palabra de Dios, este canto de fondo. Jesús llega a Jerusalén a la mañana siguiente. Ya Ramos quedó atrás. Y la historia la conocemos. Él con un azote de cuerdas, como un látigo, voltea las mesas de los cambistas y tiene palabras duras para los que estaban allí en el templo. ¿Qué es lo que molestó tanto a Jesús? ¿Qué es lo que hace que Jesús, a los ojos de algunos, pierda el control? Hemos visto a un Jesús tranquilo, a un Jesús pacificador, que llega en este primer día después de la entrada triunfal, llega a voltear las mesas, a hacer desorden, a traer conflicto al templo mismo. ¿Qué es lo que molesta a Jesús? El tema que se repite una o dos veces en esta historia es los cambistas, los que hacían negocio con las víctimas del sacrificio. ¿Estaba Jesús preocupado por el dinero? ¿Es el Señor de la Biblia un Dios tan preocupado en las finanzas que lo hace proceder de esta manera? Ciertamente, si nos enfocamos por ese lado, estaríamos perdiendo de vista lo que está moviendo el corazón de Jesús y de Dios mismo. La pregunta tal vez no es si Jesús se preocupa por las finanzas, sino cuál era el centro de atención que Jesús ve en el templo en esa mañana. Ciertamente, el centro de atención no era Dios. Habían trastocado el orden de las cosas los judíos de aquel entonces y habían hecho del culto un pretexto para obtener ganancia. Habían hecho del servicio a Dios solamente la ocasión para sacar ventaja propia. Y eso es lo que creo yo que motivaba el enojo santo de Jesús. Se había transformado lo que era legítimo y digno en algo ilegítimo e indigno. La religión había sido transformada no en la expresión de devoción y de entrega a Dios, sino en un pretexto para sacar ventaja. En estos días hay muchas iglesias que son clasificadas como iglesias que desean solamente ganar dinero. Iglesias que están dispuestas solamente a obtener ganancia económica y que piden y que insisten, traiga su ofrenda y entonces oramos por su milagro. Bueno, tal vez eso sea la conexión más rápida hacia qué pudiera ofender a Jesús en la religión de nuestros días. Pero no solamente es el dinero. ¿Qué cosas pueden ocupar el lugar de una religión y una relación correcta con Dios en nuestras vidas hoy? ¿Qué cosas podemos mantener como más altas, como más importantes? Jesús reprende a los fariseos en más de una ocasión por haber invalidado la ley de Dios buscando satisfacer las prácticas y las ordenanzas de los hombres. Jesús reprende a Jesús, por ejemplo, por esa insistencia en lavarse las manos y llevar los ritos que derivaban, sí, de los mandamientos de Dios, pero que habían sido llevados al extremo de sustituir lo que Dios decía por lo que los hombres decían que era necesario hacer. ¿Por qué no dedicamos un momento a pensar sobre nuestra propia vida, sobre nuestro propio caminar y seguir a Dios? ¿Hay algo que en nuestra religión, en la práctica de nuestros días, puede ofender a nuestro Dios? Padre, queremos rogarte que tú nos permitas encontrarnos contigo. Señor, ciertamente celebrando que tú eres el Dios que ha venido a rescatar a este mundo como lo hacemos ayer. Pero Padre, este primer día de esta semana final de la vida de Jesús, permítenos reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestras propias decisiones e intereses, sobre nuestras propias prioridades, Señor. Y ayúdanos a entender si hay en ellas algo que no camine de acuerdo a tu voluntad, algo que te desagrade, algo que te ofenda. Y sobre todo, Señor, si es así, permítenos dejar a un lado esas costumbres, cambiar nuestra práctica y poder vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.